les platico un poco. Vamos a trabajar sobre la versión 21. En Java hay diferentes maneras de ejecutarlo. Está el JRE, que es el Java que se necesita para poder ejecutar los programas, y está el JDK, que es la parte de Java que se necesita para programar. La sugerencia es que usemos la versión 21 y pues aquí en esta parte está el instalador de la versión 21 del JDK. Entonces, si de pura casualidad alguien todavía no lo tiene instalado, les dejo la liga para que lo puedan instalar. También vamos a trabajar con el Apache NetBeans IDE 22. Déjame verificar que sea el IDE 22. Sí, Apache NetBeans IDE 22. La primera liga que les aparece es la correcta y de aquí van a seleccionar esta opción y es la que les lleva a la instalación del NetBeans. Entonces, pues si alguien todavía no lo tiene, pues, les recomiendo instalarlo y pues sobre esta herramienta es la que vamos a estar trabajando en este taller. ¿Sale? Así que pues vamos a iniciar, vamos a entrar en materia de una vez, que se nos va el tiempo. Si ya tienen instalado el NetBeans y Java, al momento de abrir el NetBeans le sale una pantalla como esta. Por cierto, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Y sí estoy viendo el NetBeans. Sí están viendo el NetBeans, ¿verdad? Bueno, entonces cuando ya tienen aquí la herramienta de NetBeans, en esta herramienta es un entorno de desarrollo integrado, un IDE en el que se trabaja por proyectos. Entonces, para hacer cada vez que hagamos un programa, tenemos que hacer un proyecto. Así que nos vamos aquí a la opción de File y nos vamos sobre New Project. Y aquí tenemos algunas opciones de la instalación de Java. Tenemos aquí Java with Maven, Java with Gradle y Java with Ant. Estos tres elementos de Maven, Gradle y Ant en realidad son complementos que funcionan para conectar Java con otras cosas, para conectar Java con dispositivos programables, para conectar Java con páginas web, con bases de datos y con otras herramientas. La idea del taller, pues, es solamente aprender Java y por el momento no lo vamos a conectar con nada más, es solamente Java. Entonces, en realidad, podría ser prácticamente lo mismo si eligen Maven, Gradle o Ant, pero yo les voy a recomendar que usen Java with Ant porque es el que a la hora de hacer los proyectos hace menos archivos adicionales. Entonces, los proyectos que vamos a estar trabajando los vamos a hacer en Java with Ant y de este lado vamos a elegir la opción de Java Application. Entonces, si tienen su NetBeans instalado, vayan abriéndolo y pongan New Project, elijan Java with Ant. Si es la primera vez que lo ejecutan, puede que se vea así como aquí, que se ve todo en gris, porque la primera vez que abren un proyecto se ve en gris y en el momento en que eligen, por ejemplo, Java with Ant, si todo está en gris, no se preocupen. A la hora de elegir Java Application es para que se terminen de instalar los módulos y los complementos del JDK con el NetBeans. Entonces, por favor, todos, si pueden, váyanlo haciendo. Elijan Java with Ant, Java Application y le vamos a dar siguiente. Después de eso, tenemos aquí esta ventana. En esta ventana es donde le vamos a poner un nombre al proyecto. Entonces, yo le voy a poner al primer proyecto que hagamos, taller de Java 1. Al nombre del proyecto le puedes poner cualquier cosa, algo que sea obviamente significativo hacia el proyecto que estás realizando. Puede ser una práctica, puede ser una aplicación, puede ser algún programa sencillo. Entonces, el project name es algo que no es tan importante o no es importante dentro del código, pero sí es importante para que tú lo puedas ubicar o establecer en la organización de tus archivos. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Vale, entonces después viene aquí la ubicación del proyecto. Esta ubicación te recomiendo que la dejes por defecto
que es la ruta de la computadora donde se va a guardar el proyecto. En este caso, esta es la ruta que yo tengo. Y pues cada quien tendrá una ruta dependiendo de la carpeta o del lugar donde esté instalado NetBeans. Pero NetBeans va a generar una carpeta que se llama NetBeans Projects. Y en NetBeans Projects se van a guardar pues todos las carpetas de los proyectos que vayamos haciendo. Ahora, aquí esta opción de crear clase principal, por el momento la vamos a desactivar. Este primer proyecto lo vamos a crear desde cero y en el siguiente proyecto que creemos ya les digo cómo se puede utilizar esta opción. Así que aquí vamos a darle Finish y entonces nuestro entorno de desarrollo integrado empieza a crear los archivos necesarios. Y pues aparece ya nuestra ventana del lado izquierdo, el nombre de nuestro proyecto. Aquí aparece dos carpetas, una que es los paquetes fuente y otra que es las bibliotecas. En las bibliotecas aparece el JDK que tenemos instalado. En mi caso es el JDK 21. Y recuerden que la biblioteca estándar de cada lenguaje de programación, que son los elementos básicos que se instalan para poderlo utilizar. Entonces, aquí en Source Package vamos a añadir un primer archivo. Vamos a añadir, siempre que añadamos archivos, vamos a posicionarnos sobre la carpeta, vamos a dar clic derecho y vamos a dar en New Java Class. Entonces, aquí en New Java Class, yo sé que esto ya lo han hecho, pero a lo mejor alguien no. El nombre del archivo o el nombre de la clase que vamos a tener. En este caso vamos a poner el que siempre se pone al inicio, que es el Hola Mundo, y le vamos a dar Finish. En ese momento se agrega el archivo y pues lo único que agrega para la plantilla es Public Class y el nombre de la clase en Java tiene que corresponder con el nombre del archivo físico. Posiblemente eso también ya lo saben, ¿sale? Luego, pues bueno, Java es un lenguaje basado en clases, por lo tanto, todos los archivos que vas a crear van a tener al menos una clase. Y aquí valdría la pena mencionar aquí una cosa, lo voy a escribir a manera de comentario. Por cierto, los comentarios en Java se pueden escribir de la misma forma que se escriben en lenguaje C, con un par de diagonales para poder hacer un comentario de una línea y el de diagonal, estrellita, estrellita, diagonal para hacer un comentario de varias líneas. Entonces, aquí voy a escribir algo. Pues lo que voy a escribir es que en un archivo de Java puede haber varias, puede haber más de una clase, pero se recomienda que solo haya una clase por archivo. Y otra cosa es que, por ejemplo, si yo aquí agrego otra clase y le pongo public class, no sé, hola 2 o cualquier otra cosa, si agrego una segunda clase dentro de mi archivo, aquí ya me está marcando un error. Por cierto, aquí dentro del taller, pues también una de las cosas que se persiguen es que le perdamos el miedo a los errores y que si nos van apareciendo errores, sepamos leerlos y sepamos cómo podemos intentar corregirlos. Entonces, cada vez que en el NetBeans, a la hora de estar escribiendo el código, hacemos un error, inmediatamente lo marca en rojito, algo así como el Word cuando cometemos una falta de ortografía, lo marca en rojito y al posicionar sobre el mouse, sobre el error o sobre el foquito, nos dice cuál es el error que estamos cometiendo. En este caso, dice que la clase Hola2 es pública y debe de declararse en un archivo llamado Hola2. Pero este error pasa por lo siguiente. Dice aquí, en un archivo de Java puede haber más de una clase, pero se recomienda que solo haya una clase por archivo. Voy a escribir una línea más. En caso de que haya más de una clase en el mismo archivo, solo una de ellas puede ser public. Entonces, como la clase Hola Mundo ya es de tipo public, la clase Hola2 ya no puede ser public. Entonces, tendríamos que dejar nada más
class hola 2. Y ahora ya no nos marca error. Ahora lo que nos marca es una advertencia. Cuando cambia el colorcito y es un poco más de tono amarillo, no es un error, es una advertencia. Y pues bueno, las advertencias o los warnings sí son importantes en la programación, pero no van a generar, más bien nuestros programas pueden funcionar o pueden correr cuando tenemos advertencias. Por lo tanto, cuando les lleguen a salir o nos lleguen a salir advertencias en los archivos o en nuestros programas, pues vamos a tratar de ver qué es lo que nos están diciendo esas advertencias. Si lo podemos corregir, lo corregimos, y si no, pues por el momento vamos a seguir avanzando con nuestro programa. Entonces aquí lo único que nos dice es que la clase nunca se usa, es como cuando declaras una variable y nunca la usas, pero bueno, esto por el momento solo es para ejemplificar que en un archivo de Java puede haber más de una clase. Se recomienda que solo haya una clase por archivo, y en caso de que haya más de una clase en el mismo archivo, solo una de ellas puede ser pública. Entonces, no sé si hasta este punto hay preguntas. Preguntas, jóvenes participantes del taller. Bueno, por el momento la voy a borrar y vamos a dejar solamente una clase por archivo. Entonces, aquí en el NetBeans les voy a enseñar un truco para agregar el método main de manera muy rápida. Ponemos la tecla P, la S, la V y la M, algo así como public static void main. Oprimimos el tabulador y se puede agregar de inmediato el main. ¿Qué es el main? Bueno, pues el main es un método que es el punto de entrada de nuestros programas y es donde va a iniciar la ejecución de los mismos. Entonces, en Java, las clases pueden tener atributos o pueden tener métodos. Por el momento, lo más sencillo que podemos tener es una clase que tiene un método, y ese método resulta ser el método principal o el punto de entrada de nuestros programas. ¿Sale? Ahora, en los primeros programas que vayamos haciendo, en los primeros programas que hagan en Java, para mantenerlo simple y para que no se metan en complicaciones, solamente tienen que poner el nombre de la clase que corresponde al archivo que están trabajando y el método main. Y todo lo que quieran que haga su programa, métanlo adentro del método main. Entonces voy a agregar un comentario que diga todo lo que quieras que haga tu programa, agrégalo dentro del método main, o el método principal, punto de entrada de nuestros archivos. Si yo empiezo a poner afuera del main cosas, como aquí int a igual a 10, si yo empiezo a poner afuera del main cosas, puede que no tengamos los resultados adecuados. Entonces, no hagamos eso. Por ejemplo, voy a agregar aquí adentro del método main una línea para imprimir. En el NetBeans, este, para ahorrarte tiempo a la hora de escribir un print, puedes escribir las iniciales SOUT con minúsculas, SOUT, tabulador, y eso te agrega un system.out.println. Entonces, si yo pongo afuera del main un print, pues aquí ya me está empezando a marcar error, dice que no puede empezar a hacer, no puede hacer esas cosas. Entonces, en nuestros primeros programas no hagamos nada afuera del main, todo adentro del main, y no hay ningún problema. Ahora, ya tenemos el Hola Mundo, que es lo más sencillo que podemos tener. Tenemos public class, el nombre del archivo, nuestro método principal. Hay dos maneras de ejecutarlo. Una es dando clic aquí en el botoncito verde que dice Run Project, y otra manera es dando clic derecho sobre el área donde se encuentra nuestro archivo, el código de nuestro archivo. Damos clic derecho, Run File. Y aquí abajo nos aparece la ventana de salida
de lo que estemos ejecutando en nuestro programa. Entonces, para los que tengan su NetBeans abierto, voy a darles 2 minutitos para que copien lo que llevamos y lo ejecuten ahí dentro de su NetBeans y pues prueben al menos esta primera ejecución, ¿sale? Y pues no sé si por lo pronto haya alguna otra pregunta, más bien alguna pregunta o algo que mencionar. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero. Sí, Bueno, sé que solo debe de haber un public class en un archivo, pero ¿qué significa lo de public y lo de static? ok, gracias por la pregunta, Edgar. La parte de public es un modificador de acceso. Voy a escribirlo aquí como un comentario. Public es un modificador de acceso. En Java, los modificadores de acceso, estos sirven para implementar el concepto de encapsulación. Entonces, en Java se pueden encapsular cosas o proteger u ocultar cosas, digamos, proteger o abrir, dependiendo de quién quieras que vea la información que está en los métodos, las clases, los archivos, etcétera. Y el modificador public es el más abierto. Entonces, todas las clases o todos los métodos o todos los atributos que veremos más adelante que tengan este modificador van a ser visibles por cualquier otro archivo o por cualquier otro método. Entonces, para eso sirve la palabra public. La palabra static la explicamos en un momento más, Edgar. Espero haya sido más o menos claro la parte del public. Sí, gracias. Y creo que Dana también tenía alguna pregunta. Sí, ¿cómo había dicho que era para que se escribiera el mail más rápido? ¿Cómo había dicho para qué? Perdón, es que Para se que se fue el escribiera volumen. rápido el mail. El main es, de hecho son las iniciales, la P, la S, la V y la M. Si tú pones PSVM tabulador, se escribe el método main, o sea, la tecla tabulador. Ok. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, el método main siempre tiene que estar constituido de esta forma, con estas tres, bueno, con estas 4 palabras y adentro, pues a final de cuentas es un método. Los métodos, recuerden que pueden recibir o devolver parámetros. En este caso, el main es un método que recibe un parámetro que se trata de un arreglo un arreglo de string o un arreglo de cadenas. Bueno, entonces en el main podemos empezar a agregar cualquier instrucción que pueda resultarles familiar, incluso con otros lenguajes de programación. Podemos, por ejemplo, empezar a declarar variables. Ponemos el tipo de dato, el identificador o el nombre que le vamos a dar a la variable y podemos de una vez ponerle un valor. Y como un argumento de la función para imprimir, podemos poner esa variable. O si queremos combinarlo con una cadena, podemos escribir la cadena que queramos combinar y concatenarla con el símbolo de más y el nombre de la variable. Vamos a darle ejecutar y aquí está pues el resultado de salida. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si quieren, pues vayan haciendo esto, porfa. Váyanlo haciendo, si pueden, ahí en sus compus, si les empieza a generar errores, avísenme para ver si los podemos corregir o cuáles son los errores que pueden ir surgiendo. Es muy parecido al C Sharp, ¿verdad? Es muy parecido al C Sharp, pues sí. Y además está la característica de que tanto Java como C Sharp son lenguajes pensados para utilizarse únicamente en el paradigma orientado a objetos. A diferencia de lenguajes como C++ o como Python, que son lenguajes multiparadigma. La idea de Java o de C Sharp es que sean directamente sobre el paradigma orientado a objetos.
Bueno, entonces vamos a explicar esta parte del static. Bueno, entonces, ¿qué es esto del static que aparece dentro de la definición del método main? Bueno, antes del static, ¿qué creen que sea este void que aparece aquí? ¿Quién me quiere decir qué significa la palabra void en el contexto de funciones? A lo mejor en algún otro lenguaje. ¿A qué le suena o para qué sirve el void en las funciones o en los métodos en general? Que no regresa nada, ¿no? La función. Efectivamente, la palabra void va a indicar que esa función o ese método, sea cual sea, no devuelve nada al momento de realizar su ejecución. Entonces, el void de Java es exactamente lo mismo. Se escribe porque este método o esta función principal de Java, pues no devuelve nada cuando realiza su ejecución. Ahora, entonces voy a escribir, ya no sé ni dónde escribir los comentarios. Lo voy a poner aquí arriba. Vamos a decir que Java es un lenguaje orientado a objetos y basado en clases. Entonces, para construir objetos, se realizan clases que van a ser las plantillas de los objetos. Entonces, suponiendo que yo quiero hacer una plantilla para el objeto alumno, para el objeto persona, para el objeto perro, para el objeto gato, para el objeto automóvil, pues yo tengo que crear una clase para poder hacer esos objetos. Pero también hay clases que a partir de las cuales no se van a crear objetos. Y los métodos que realizan acciones que no tienen que ver con objetos, se van a denominar métodos static. Esto es una de las cosas que no es tan sencilla de entender. Puede llegar a ser complicado de entender cuándo usar esa palabra static o cuándo no usar esa palabra static. Pero por lo pronto lo que podemos decir es que cuando una clase no se van a crear objetos a partir de ella, o cuando un método no está relacionado con la acción o la creación de objetos, entonces va a tener esa palabra. En este caso, el método main no es un método que esté relacionado con objetos. El método main es el punto de entrada de los programas de Java. Y al ser el punto de entrada de los programas de Java, pues nunca va a estar relacionado con algún objeto. Por lo tanto, va a ser de tipo static. Y pues bueno, tal vez eso lo iremos asimilando conforme hagamos más archivos, conforme hagamos más cosas, eh, pero, pero así es, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces aquí en el main yo podría seguir agregando diferentes instrucciones. Podría empezar a agregar algún otro print o algún otro elemento. Entonces, vamos a ver cómo podemos crear un segundo método que pueda ser llamado desde el método main. Para crear un segundo método, tenemos que poner en su definición, primero que nada, el modificador de acceso que va a tener. Por lo pronto, los métodos que hagamos vamos a ponerlos como de tipo public para que no tengamos confusión o problema a la hora de mandarlos llamar. Eh, Ahora, si es un método que va a ser complementario del método main, entonces también va a ser un método static. Y bueno, podemos después poner si va a retornar o no algo y después el nombre que le pongamos. Y como somos bien creativos, vamos a ponerle método 1. Y pues los métodos más sencillos que puede haber son aquellos que no devuelven nada y que no reciben parámetros para trabajar. Y que adentro pues pueda tener solo una instrucción que diga, estoy en un método o estoy en una función.
¿sale? Entonces, pues aquí ya tenemos un método separado del método main. ¿Cómo podemos mandar llamar ese método? Pues muy fácil. Al igual que en otros lenguajes de programación, ponemos el nombre del método y con eso lo podemos llamar si se encuentra dentro del mismo archivo. Vamos a darle ejecutar y a la hora de la salida del programa está la salida del main y la salida del método adicional. ¿Sale? Ahora aquí les voy a explicar una de las cosas que puede llegar a generar bastante confusión. ¿Qué pasa si este método no le ponemos el modificador static? ¿Qué pasa si no le ponemos el modificador static? Bueno, pues en ese caso nos aparece un error. Inmediatamente el NetBeans detecta que hay algo mal y nos aparece un error. Vamos a ver cuál es ese error. Léanlo, bueno, no sé si se alcance a ver bien lo que dice el error, pero este puede llegar a ser un error común en los primeros programas en Java. Y dice que un método no estático llamado método 1 no puede ser referenciado en un contexto estático. En este caso, el contexto estático es el método main. Y estamos aquí añadiendo un método y lo queremos usar desde un contexto estático. Por lo tanto, eso no se puede hacer. Además, como seguimos sin crear objetos o todo esto que estamos haciendo todavía no tiene que ver con la creación de objetos, pues no tiene que ser así el método. Así que por esa razón, tiene que tener el modificador static. ¿Sale? Algo que podemos escribir de eso es que la palabra static se usa cuando no hay objetos. Y la palabra, o bueno, la palabra static no se usa cuando sí hay objetos. O sea, es como al revés, como lo contrario, pero así es como va a funcionar. Entonces, si yo quiero añadir un segundo método de apoyo en nuestra clase principal, ese método tiene que ser static. Y pues estos métodos pueden seguir las mismas reglas que se utiliza en otros lenguajes. Por ejemplo, yo puedo crear un método, vamos a seguirlo poniendo static, que ahora devuelva un entero, método 2, y que además reciba dos parámetros. Va a recibir un parámetro A y va a recibir un parámetro B de tipo entero. Todos recuerdan, no sé qué hice aquí, perdón. Todos recuerdan que pues los métodos pueden recibir parámetros para trabajar y devolver algo después de su ejecución. Entonces, aquí puedo poner algo tan simple como int c igual a más b. Y cuando un método tiene un tipo de dato que va a retornar, tenemos que poner al final de toda su conjunto de instrucciones la palabra return con un tipo de dato congruente hacia lo que vamos a devolver. Entonces aquí puedo poner directamente return C. ¿Y cómo hago uso de ese método en la clase principal? ¿Alguien me quiere decir cómo puedo hacer uso de ese método en la clase principal, en el método principal, perdón? ¿Alguien tiene idea de qué debo escribir aquí? Le puede poner como f igual a método 2 para ¿Cómo? que bueno, int f igual a método F, 2 o lo que es, bueno, es la primera letra que se me ocurrió. método Método 2. 2 y entre paréntesis pues debe de tener las dos enteros. Ahí B, bueno, primero debes de declarar B porque ya declaraste A. Entonces te falta declarar B. Ojo que esta A de acá arriba no necesariamente es la misma Bueno, A no, de acá pero la abajo. podemos utilizar, La ¿no? podemos utilizar. Podemos poner A y a lo mejor podemos poner un valor así directamente. Bueno, sí.
O Está bien. podemos poner dos valores directamente para evitar confusiones, siempre y cuando sean congruentes con el tipo de dato del método que tenemos aquí. Podemos hacer esto de manera directa y podemos poner algún método, alguna línea de impresión para poner el valor de esta variable que está obtenida al realizar este método 2. Realizamos la ejecución y aquí está el valor de f, ¿sale? Y bueno, con esto pues ya podemos ir agregando en la misma clase donde se encuentra nuestro método principal algunos otros métodos auxiliares para poder ir trabajando. ¿Y qué creen? Bueno, esto también se puede hacer en archivos adicionales que se encuentren junto con el archivo en el que estamos trabajando. Entonces vamos a ir aquí a Source Package. Bueno, no sé si quieran que les dé 2 minutos para copiar esto, si alguien tenga alguna pregunta, si alguien no está entendiendo nada. Si no están entendiendo nada, pues no se preocupen tanto, pero sí traten de ir escribiendo lo que vamos haciendo y traten de irlo haciendo ustedes también para que pues lo vayan asimilando poco a poco. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ya casi se nos va el tiempo, así que vamos a cerrar agregando un archivo. Vamos a poner Java Class. Y como soy bien creativo, le voy a poner clase 2. Le voy a poner clase 2. Le damos Finish y aquí solito se agrega pues el elemento que tiene esta clase. Aquí no le vamos a poner un método principal, sino que vamos a poner un método que también va a ser static y le vamos a llamar método 3. Ah, pero nos falta el tipo de dato de retorno. ¿Queremos que devuelva algo o no? Vamos a creer que no devuelva nada. Método 3 y que reciba parámetros. Sí, que reciba un string. Por cierto, ¿quién me dice qué es un string en Java? Ya lo estamos usando y no hemos hecho esa definición puntual de qué es un string. Entonces, ¿quién me dice qué es un string? Una cadena de caracteres. Es un tipo de dato, sí, Arad, gracias. Un string es un tipo de dato que maneja Java para cadenas de caracteres. Entonces, pues aquí lo único que vamos a hacer es un print de esa cadena y ya. Ahora, entonces, ¿cómo le hago para que en el archivo de Hola Mundo pueda usar ese método 3 que se encuentra en otro archivo? Bueno, pues hasta el momento, como todo es public, la manera, y también hasta el momento nos encontramos en un contexto estático. En estos primeros archivos nos encontramos en un contexto público y en un contexto estático. Entonces, si queremos hacer uso de ese método que no se, si el método se encuentra en el mismo archivo como método 1 y método 2, pues lo mandamos llamar directamente, así poniendo método 1 y método 2 y la variable donde guarda el resultado. Pero si el método se encuentra en otro archivo, para llamarlo, escribimos el nombre del archivo, que en este caso se llama clase 2, punto método 3. Y le pasamos el parámetro que queremos que diga. ¿Sale? Si queremos usar un método que se encuentra en otro archivo, ponemos el nombre del archivo, punto, y el nombre del método que queremos utilizar. Y esto mientras nos encontremos en un contexto público y en un contexto estático. Le voy a dar la ejecución del programa y aquí vemos la salida del método que se encuentra en otro archivo. Y de esa manera podemos integrar archivos diferentes. Por el momento no hay que hacer nada más porque en esos archivos se encuentran en el mismo lugar, se encuentran en la misma carpeta
y además son de tipo public y en un contexto estático. Yo sé que nos fuimos un poquito rápido, sé que todavía apenas tal vez estamos empezando a familiarizarnos. Los invito a que en sus NetBeans projects intenten hacer la réplica de lo que hicimos hoy. Ir empezando a trabajar con métodos diferentes como apoyo hacia el método principal o métodos que se encuentren en otro archivo, siempre y cuando nos encontremos en un contexto estático y en un contexto público. Entonces, ¿preguntas? No, todo bien. Profe, ¿podría regresarle al archivo de la clase 2, por favor? Claro que sí. Gracias. Clase 2 por ahora solo tiene este método que está en un contexto estático y en un contexto público. A ver, creo que sí, lo puedo separar aquí. Ajá. Y ahí ya tengo los dos. Tengo el Hola Mundo del lado izquierdo y el clase 2 del lado derecho. ¿Alguna otra pregunta? No sé qué carpeta tenía que abrir después de abrir la carpeta de NetBeans para descargar los archivos Java. Bueno, tienes que ver, lo que pasa es que en cada computadora está en una carpeta diferente. Pero si quieres ver dónde está tu carpeta de NetBeans Projects, puedes dar clic sobre alguna de tus dos clases e irte a Properties. Y en Properties te va a salir la ruta completa donde se encuentra. Por ejemplo, en mi caso es así, pero en tu caso, pues ya te dirá si está en mis documentos o si está en el nombre de tu usuario. Normalmente creo que el NetBeans Project se guarda en la carpeta de documentos, pero lo puedes buscar de esta manera. Ah, está bien, gracias. ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? en Java, entonces, no es necesario usar un import, ¿verdad? Para acceder a las otras clases. Más bien Sí. no se usa. Sí es necesario, pero por el momento todavía no vamos a llegar ahí. Pero bueno, la próxima sesión tal vez podríamos iniciar con eso. Próxima sesión del taller, podríamos iniciar tal vez con qué es eso de los imports, cómo se usa y cuándo se usa. En el contexto en el que nos encontramos aquí, que es todo público y dentro del mismo lugar, no se usan los imports. No. Pero más adelante lo utilizaremos. Le digo, si quieren, podríamos tal vez la segunda sesión iniciar con eso. ¿El import es lo mismo que el using para llamar a las bibliotecas? El using, según yo, es de C Sharp, ¿verdad? Sí. Sí, creo que sí es lo mismo. Ahorita no estoy como tan familiarizado con el C Sharp, pero pues la idea es que es para poder traer algo que se encuentra en otro lugar. Bueno, entonces, ya se nos acabó el taller por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan quedado con ganas de más. Si quieren, me pueden mandar sugerencias de qué puntos quieran que veamos en el taller. Pueden mandarme dudas y pues las podemos ir resolviendo. Entonces, de nuevo, los invito a que intenten hacer estos programas sencillos, a que se vayan familiarizando con su aplicación de NetBeans o si usan otra, si usan el Visual Studio Code, si usan pues no sé, el Eclipse o alguna otra aplicación diferente, que vayan buscando esos atajos, cómo hacer rápido el main, cómo mandar llamar las líneas para imprimir, y bueno, pues vayan haciendo sus métodos.